Bueno, chavales, pues nada, un día más aquí en el campo de tiro. Ya tenía muchas ganas. Me voy a poner el micrófono así porque, a ver, me lo voy a quitar porque luego el estar así sentado, el cable se me dobla y se me rompe como me pasó con el otro, que era un micrófono que me costó una pasta buena en su día, para otros temas míos de fotografía y vídeo. Entonces, bueno, esto lo dejo si acaso por aquí y creo que me escucharéis bien. Bueno, pues como decía, estamos en el campo de tiro. Hoy vamos a hacer unas pruebas, vamos a estrenar esta carabina, vamos a estrenar también este visor. Estamos hablando de la Crite X Pro. Ya en el vídeo anterior os decía, bueno, pues que cuáles eran cada una de sus características, al igual que este visor. Este visor es el nuevo que acaba de sacar Vector Optics de 40 aumentos, 5x40 con campana de 56 tubo de 34, específico para temas de competiciones y cosas así. Entonces, acabo de venir al campo. Antes de nada voy a medir la distancia porque siempre se me acaba olvidando. Entonces, vamos a disparar con esta Crite que, como decía en la revisión, es de calibre 6.35 y voy a darle a grabar porque luego hago la medición pero no le doy al botoncito rojo. A ver, un segundo, a ver si consigo que se vea bien. Bueno, son 53 metros. Estoy midiendo al lado, que es donde tengo una caja, ¿vale? Porque la diana es muy pequeñita y así me cuesta mucho trabajo. Entonces pongo al lado siempre la caja con las dianas y tal, y eso. Vamos a hacer la prueba a esta distancia con este carabina, como decía, en calibre 6.35. Os pondré también el Crony por ahí. Hace una pequeña brisa racheada, pero bueno, al final es lo que toca. Voy a disparar con el JSB, el ESAT King, en calibre, o sea, en peso 25 grains. Me han recomendado un balín, que ahora no recuerdo cómo se llama, de HN, que creo que me dijeron que era de 21 grains o algo así, que dicen que va muy bien en 6.35. Vale un poquito más ligero, pero ahora mismo yo solo tengo este y este es el que vamos a probar. Entonces, ahora miraremos también a través de este visor. Va a ser una prueba de ambas cosas porque hoy, como decía hace un momento, estoy estrenando los dos artículos, el visor y la carabina. Y nada, si os parece, enciendo el Crony, que lo he puesto, me han dejado hoy este chiquitín. A ver, un segundín, chicos. Vale, es que le han puesto para proteger el Crony una funda de neopreno y no se ve la lucecita, pero bueno, ya parece que sí está encendido. Y nada, enciendo la cámara también. Vamos a comprobar que está grabando. Está grabando y nada. Respecto a la visión que vosotros vais a ver, os tengo que recordar de nuevo lo que os dije en la revisión de este visor y lo que os digo siempre. Desgraciadamente yo lo que veo no lo veis vosotros. Me ha costado otra vez horrores el poder colocar la scope cam para que se vea bien a 40 aumentos y aún así no se ve del todo bien, se oscurece mucho la imagen aquí. Entonces, pero bueno, es muy difícil, Aquellos que tengáis visores de estas características con tantísimos aumentos y scope cam por lo menos de este tipo, sabréis de lo que os estoy hablando. Así que nada, chavales, vamos a pegar un par de tiros en vacío y nada, creo que lo he dicho hace un momento, vamos a disparar el ESAT King de 25. Yo acostumbrado el último día estuve disparando con la del 4,5 aquí, ya visteis algunos vídeos, y ahora coger este balín, ya es un súper grande. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, estoy ahora mismo a 25 aumentos, lo voy a poner a 40, pero yo creo que a 40 vosotros no lo vais a ver bien. Lo voy a poner a 35, a ver si así lo veis un pelín mejor.
Se está levantando un poquito de brisa. Muy bueno. Buah, espectacular, chicos. El primero se me fue. Siempre digo lo mismo y nunca lo hago. Yo siempre hago disparos en vacío, pero ya tengo que hacer un par de disparos con balín. Estamos viendo que hace un poquito de viento, no hace mucho, pero bueno, 50 metros ya con aire comprimido, ya la verdad es que se nota. Bueno, vamos a intentar ver el grupo desde aquí. Ahora yo voy a ir allí y lo enseño, ¿vale? Pero bueno, estáis viendo a 40 aumentos cómo se ve este visor. Yo desde aquí lo veo muy bien. Bueno, y ahora lo veo un poco oscuro por la Scotcam, que a mí me resta el 75% de la visión. De la visión, no, perdón, de la luz. Entonces, yo solo veo el 25% de luz. El otro 75% va a la imagen. Entonces, ya la imagen también está recibiendo ya menos luz de lo que realmente se ve con el ojo. Pero bueno, vamos a quitar un poquito de aumentos. Luego también tengo sol y sombras, que en fin, que eso también es una putada para el tema del procesador. No sabe, es el fotómetro, no sabe si medía las luces, si medía las sombras. Entonces, bueno, ahora mismo estoy a 10 aumentos, 12 aproximadamente. Y bueno, como estáis viendo, se ve de narices, se ve de narices. Y subo a 15. A 15, nos vamos a 25. Esto, la mayoría de visores o una gama amplia de visores nos vienen a 24 o 25 aumentos. Bueno, pues así se ve este visor a 25 aumentos. Y otros muchos visores vienen a 30, así que estos serían 30 aumentos en este visor. Como estáis viendo, los bordes son súper nítidos. Espero que se vea lo bien que yo lo estoy viendo aquí, que se vea claro. Los bordes son súper nítidos. Y ya de aquí nos vamos a 35, que yo lo sigo viendo muy muy bien. Y ahora ya nos vamos a 40, a lo máximo aumento, a 40. Y nada, chavales, la carabina ya habéis podido ver cómo funciona. Ya le he puesto algunos contrapesos, le he puesto la válvula antirretorno para yo poder extraer la botella sin perder el aire de los 700 centímetros cúbicos que tiene esta botella. Le he puesto también el portacargadores, aunque bueno, ya sabéis que a mí me gusta disparar con bandeja monotiro. Bueno, voy a cortar, si me permitís, voy a cortar aquí, que luego los archivos se me hacen súper largos. Entonces, lo que os decía, le he puesto los portacargadores porque, bueno, a mí me gusta disparar con la bandeja, pero sí es cierto que muchas veces, si estoy haciendo pruebas un poco más rápido y tal, pues el portacargadores, disparar con el cargador multitiro me viene un poquito mejor. Y no os voy a engañar, lo pongo porque estéticamente me mola mucho. Y nada, le puse un par de pesos por aquí, otro par de pesos por aquí, para que se sienta más fuerte la carabina. Y tengo el bípode de Air Max, perdón, el trípode mini de Air Max, es una maravilla, pero tengo que conseguir mejorar el encare. ¿Por qué? Porque así la carabina la tengo demasiado alta, pero si las patas las extiendo sobre la mesa, se me queda demasiado baja con esta silla. El otro día me traje una silla distinta, un poquito más baja, un taburete de esos de los que se despliegan, pero estaba ya cascado, estaba ya que digo, cualquier día de estos me caigo y me puede ser un lío, ¿no? Entonces, bueno, compraré un taburete como ese que tengo medio roto, porque yo estoy un poquito más bajo, entonces ya no necesito tumbarme tanto. He intentado hacer la prueba de desplegar las patas enteras, abrirlas por completo, pero yo estaba demasiado bajo y no me gustaba. Así estoy más cómodo, y aunque la carabina sí es cierto que se me mueve más, no por culpa del trípode, sino también un poco por la estabilidad de la mesa, que aunque esta es un poquito más estable que la que tenía antes, pero bueno, es también una mesa alta. Yo
como por eso digo que yo estoy mal hecho siempre, ¿no? Y tengo que adaptar las cosas a mi altura y a veces es una putada, pero bueno. Bueno, chavales, voy allí a la diana y nada, cojo un centimillo, no sé si allí tengo, creo que sí, y os lo pongo para que vosotros podáis ver el resultado de ese grupillo que acabamos de hacer ahora mismo a 50 metros, prácticamente el primer grupo que hago con esta carabina. Simplemente había disparado para centrar un poco el visor, establecer un poco la velocidad y ya está, me he puesto a grabar, entre otras cosas porque de aquí a un rato estoy hablando de una hora, me tengo que ir, no porque nada, sino porque hace tal calor en mi ciudad ahora que hoy se preveían en mi ciudad temperaturas de hasta 40 grados, o sea que nada, me he levantado muy temprano, son las 9 menos cuarto de la mañana y nada, pego un par de tiros más, hago algunas pruebas y lo dejamos. Venga, voy para allá, chicos. Bueno, chicos, pues estamos llegando a la diana y nada, aquí tenemos el puesto de los 50, esta es la caja que yo mido y aquí tenemos el grupete que acabamos de hacer. Vamos a bajarlo y os lo enseño, un segundín que tengo por aquí algunas monedas. Esta es de 1 céntimo, lo pongo por aquí por el suelo y os lo enseño, chicos. Bueno, esto está así, esto es 1 centimillo y como podéis ver, 1 céntimo cubre, no sé si han sido 5 o 6 disparos, mínimo han sido 5. Bueno, pues 1 céntimo cubre 4 o 5 disparos y sobra muchísimo céntimo. Este ha sido el primer disparo que he hecho. Cago en la leche, siempre me pasa lo mismo y yo siempre lo digo, el primer disparo hay que desecharlo y yo pego disparos en vacío pero nunca disparo con balín y bueno, siempre me pasa igual. Así que nada, chicos, ahí estáis viendo el grupazo que acabamos de hacer y de estrenar esta carabina. Impresionante, tío, impresionante. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos.